El objetivo político de Estados Unidos, que ataca Yemen, Siria, Palestina, es definitivamente dar en la yugular del frente de resistencia en Asia Occidental, mirando para poder entorpecer desde allí el funcionamiento de dos bloques geopolíticos y geoeconómicos que son determinantes para la economía mundial y determinante para terminar de poner los últimos clavos en el ataúd del imperio, que es el grupo BRICS, que día a día crece más, y lo que se denomina la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización que aglutina el 65% de la riqueza del mundo y el 60% del comercio mundial, donde el dólar no está presente. Y si Estados Unidos, desde hace ya alrededor de 40 años y fracción, que vive de lo que se denomina los dólares peregrinos, que son dólares debidamente emitidos pero sin respaldo. Vale decir, son dólares verdaderos, pero no tienen respaldo económico. Entonces, con eso ellos, los norteamericanos, compran en el mundo entero bienes tangibles y pagan con un papel que no afecta a la economía interna norteamericana, que le permite distribuir la propia inflación en todo el mundo, empobreciendo principalmente a los países del tercer mundo, y en segundo lugar, o sea, en tercer lugar, le permite vivir casi gratis. Eso, con el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, se estaría acabando. Y por esa razón es que al mirar al interior, Estados Unidos cada vez está viendo una realidad que antes no la veían. Tienen más de 52 millones de pobres, gente viviendo en carpa en las plazas públicas, y ese símbolo de que esa farsa económica ya no le está funcionando como antes. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos no es un país como China, como Rusia o como Irán, que establecen buenas relaciones con los países con los cuales tienen comercio, sino que Estados Unidos tiene tres metodologías de hacerse de los bienes que quieren. El primero, el que explicaba, a través de dólares que no tienen respaldo. En segundo lugar, Estados Unidos provoca golpes de Estado y coloca gobiernos títeres para que le regalen los recursos naturales. Esto un poco como ocurrió, claro, fue al revés en este caso, ayudó a derrocar a la dictadura en Chile y colocó a un gobierno muy similar en lo económico, pero que le dio el cobre a Estados Unidos, incluyendo el hacer una ley especial para que no pagaran impuestos, incluso hasta el día de hoy dura, de que el combustible para ellos tiene un precio mucho más barato que para el resto de los chilenos. Esos son los dos métodos. El tercer método es simplemente la invasión militar. Vale decir que el imperio, dentro de su brutalidad, de su forma criminal de actuar, con ese engendro que tiene al lado que terminó de ser un Frankenstein, que lo domina él mismo, vale decir, el Estado de Israel es quien gobierna Estados Unidos. No es Estados Unidos, no es Donald Trump. Donald Trump es un tipo que ganó una elección, un payaso, un soberbio, un arrogante, pero quien manda realmente en Estados Unidos es el capital financiero, el capital bancario, el complejo militar industrial, más las transnacionales que actúan en el resto del mundo en alrededor de más de 55.000 transnacionales. Son ellos el verdadero poder, el Estado profundo de Estados Unidos, y dentro de ese Estado profundo hay 5 familias que dominan toda la economía de ese país y que son 5 familias sionistas. Los Morgan, los Madoff, los Rockefeller, los Montefiore y desde Europa relacionado con Estados Unidos, la familia Rothschild. Entonces, dicho esto, para Estados Unidos y conservar su dominio y destruir, como decía, o entorpecer o retardar en la historia el surgimiento del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, era elemental para el imperialismo destruir a como dé lugar frente a la resistencia en Asia Occidental, compuesto por Siria, Irak, Irán, Hezbollah y la resistencia palestina, agregándole obviamente a Yemen.
Entonces, ahora lo que nosotros vemos no es solo una alianza, Nicolás, entre Estados Unidos y ese engendro criminal con su gobierno nacional sionista, como es el Estado de Israel, sino que también se han embarcado en esta aventura criminal los reaccionarios árabes, las monarquías feudales, todas trabajando con Estados Unidos y con Israel, todas, absolutamente todas, apoyando en este momento a los cortacabezas que tratan de imponer un gobierno en Siria, y son los mismos, todos los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que atacaron como vulgares sicarios, atacaron en el pasado a Yemen. Ahora, Yemen tiene dos situaciones muy importantes. La primera, el control de Bab el-Mandeb, que por ahí pasa el 30% del comercio mundial y que Estados Unidos quiere controlarlo. Y por otra parte, la provincia de Ma'arib en Yemen, que actualmente se encuentra ocupada por tropas británicas, francesas, norteamericanas, saudíes y de los Emiratos Árabes. En Ma'arib están los yacimientos más grandes de petróleo y gas que tiene Yemen. Entonces no se trata de los terroristas Houthi, como los menciona Estados Unidos, sino que se trata del saqueo de los recursos naturales, donde la resistencia yemení, la resistencia nacionalista patriótica, cuya vanguardia es el movimiento Houthi, ellos, los Houthi, son quienes están defendiendo al Yemen del intento de saqueo por parte del imperio y sus secuaces de los recursos naturales. Vale decir, si vamos contextualizando mejor, por un lado Siria en el centro de Asia Occidental, controlando la nueva ruta de la seda, que de antiguo la nueva ruta de la seda tenía su principal estación, por así decirlo, en lo que se llamaba Tadmor, que en Occidente lo conocen como Palmira. Entonces, esto es elemental. Lo otro es el caso palestino, que ya sabemos que por un lado el ensañamiento criminal, fascista, nazi, absolutamente genocida sobre la población civil para obligar a la resistencia a rendirse, porque si no le siguen matando a su familia. Esto tiene que ver, Nicolás, con un tremendo yacimiento de petróleo y gas, principalmente gas, que parte de las costas de Gaza y llega hasta Chipre, y que puede abastecer a la humanidad entera por muchos siglos. Es un yacimiento gigantesco que Estados Unidos y los cervatillos y chihuahuas de Europa pretenden tomárselo por la fuerza del genocidio, el asesinato, utilizando a su sicario, a su pistolero en Medio Oriente, que es el Estado de Israel.